Bienvenidos a Nueva Savia, el espacio de Radio Paz donde cultivamos tu mente, alma y corazón. Bienvenidos una vez más a Nueva Savia. Aquí, como sabéis, la palabra de Dios no es un eco lejano, sino pretendemos que sea energía, que nos mueva, que nos desafíe y que nos transforme. Así que, como siempre, os solicitamos abrir vuestros corazones, prepararos, porque alguna de estas conversaciones os puede cambiar la vida. Como siempre, arrancamos con un cariñoso saludo a nuestro querido padre Juan Carlos Paguaga y con nuestra oración inicial. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, Fer, y que Dios bendiga a todas las personas que están en este momento escuchando el programa y vamos a comenzar con la oración para pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Santo, Dios de amor y de misericordia, pedimos e imploramos tu Santo Espíritu para que lo que nosotros podamos compartir hoy sea de beneficio tanto para todos aquellos que sintonizan el programa como para nosotros que lo compartimos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Cuéntame, Fer, ¿qué tenemos hoy? Pues mira, hoy habíamos pensado abordar el tema de la innovación. De hecho, el asunto del capítulo lo vamos a llamar Innovación con alma. 2 puntos, creando el futuro con fe, porque obviamente no es incompatible, al contrario, se va uno retroalimentando al otro. Y empecemos, por ejemplo, aprovechando que has estado estas 2 últimas semanas en retiros, algún aprendizaje, algún ajá que te hayas llevado y que podamos compartir. Bueno, casualmente, cuando me compartías tú el nombre del programa, ¿no? Innovación, me ponía a pensar, a reflexionar de que si nosotros no tomamos un tiempo para entrar dentro de nosotros mismos, para poder escuchar la voz de Dios, para poder reflexionar sobre las enseñanzas del Evangelio, para poder ver la historia de la iglesia, cómo a través de los años ha podido ofrecerle tanto al mundo y han salido de la Santa Madre Iglesia hombres y mujeres que teniendo una visión muy, diría yo, atrevida, vamos a llamarle atrevida, ¿no? Muy revolucionaria, han podido ir haciendo cambios en el mundo de forma increíble, pero yo creo que ellos especialmente han logrado mucho porque han podido tener esa comunicación con Dios, han podido darse ese espacio entre ellos y Dios sin interrupciones del exterior, sin interrupciones del mundo, sin interrupciones de la sociedad, ¿no? Han podido recogerse y poder escuchar la voz de Dios, poder meditar en lo que el Señor les está compartiendo a ellos a través de la oración. Y entonces, como fruto de esa meditación, de esa oración, ellos poder comenzar un proyecto divino, el cual ha dado fruto a través del tiempo. Y te pongo el ejemplo de Madre Teresa de Calcuta. ¿Quién iba a decir que esta gran mujer, que era religiosa, no me acuerdo ahora mismo la orden religiosa a la que pertenecía, ¿no? Creo que de Loreto. Y cuando ella en su interior, ¿no? Como ella dice, un llamado dentro de otro llamado, ¿no? Sale esta vocación de poder salir y de una forma innovadora, no sé si es una palabra correcta, ¿no? Innovadora, una forma nueva, una forma revolucionaria, ¿no? Que incluso las personas pensaban de que estaba fuera de sus cabales, fuera de lo que era una realidad, de lo que era lo sano. Ella logra cambiar el mundo, haciendo cosas, y bueno, digo el mundo de muchas personas en Calcuta, ¿no? Y en otros lugares. Con tu ejemplo, ¿no? Porque efectivamente la congregación de las misioneras de la caridad, que todavía continúa, pero a veces no es solo lo que haces durante tu vida terrenal, sino el legado que dejas y cuánta gente hemos leído libros acerca de su biografía y de su ejemplo a emular, ¿no? Que claramente es un ejemplo disruptivo de innovación, de cómo evangelizar. Correcto. Y o sea, me preguntabas que
que había sacado, ¿no? Estas 2 semanas y no fueron, para las personas que nos están escuchando, no fueron 2 semanas continuas, sino que tuve un retiro canónico que nosotros como sacerdotes en la diócesis de Miami tenemos que hacer una vez al año. Y habló un sacerdote muy bueno, un hombre mayor, diría yo, un franciscano del padre Groeschel, muy bueno, el hombre excelente. Pero el próximo retiro que tomé la semana siguiente, que casualmente la gente pudiera decir, padre, porque está tomándose 2 retiros uno detrás del otro. Bueno, nosotros tenemos tiempo, un tiempo libre después de Navidad y después de Easter, se nos da como para recuperar fuerzas, ¿no? Y poder seguir adelante. Yo cogí ese tiempo de Navidad que no me había tomado, o sea, después de las fiestas de Navidad, el descanso ese, y lo usé para poderme ir a este retiro que fue impartido por sacerdotes del Opus Dei para sacerdotes diocesanos. Y la verdad que fue una experiencia, ambas fueron unas experiencias muy distintas, pero enriquecedoras ambas. Y el poder estar, ahora, viene el fin de semana, estuve viernes, sábado, domingo y lunes por la mañana, ambas veces, ¿no? Porque los retiros comienzan lunes por la noche y terminan el viernes por la mañana. So, ahí vienen los momentos en los cuales pues yo voy y regreso, pero fue algo, yo creo que a los 56 años casi que tengo, ya que estoy cumpliendo ya a mitad de año, no sé si es que la madurez ha comenzado como que a tomar lugar, a tomar efecto en mi vida, pero el poder llegar y ponerme ante esa presencia de Dios y poder decir, Señor, ¿y qué hago con todo lo que me estás dando? Y porque me siento responsable de hacer algo con lo que he recibido en esta semana. Me siento responsable de poder tomar acción. No voy a ser una Teresa de Calcuta, no voy a ser un Francisco de Asís, no voy a ser un Juan Bautista de la Salle, como lo hablabas la semana pasada, no voy a ser un Don Bosco que le cambió la vida a tanta gente en una sociedad donde la religión estaba siendo perseguida por el gobierno constantemente, ¿no? No voy a ser una Santa Catalina de Siena o un San Martín de Porres, pero yo creo Bueno, que cada quién uno... sabe, nunca digas nunca jamás, a saber lo que te depara el destino. Bueno, pero ahí cuando venga el Señor, ¿no? Pero, y nos llame, pero la cosa interesante es de que cómo uno puede hacer diferencia en el lugar donde uno está, pero uno tiene que tomar acción y uno tiene que darse cuenta de que hay una necesidad y que esa necesidad nos está pidiendo a nosotros una responsabilidad de actuar, de compartir, de poder crear, de poder facilitar, de poder abrir las puertas de la iglesia y poder decir, vengan, ¿qué es lo que ustedes necesitan? Qué bueno. Pues bueno, creo que es buena idea el que empecemos todos los capítulos pues con algún aprendizaje, alguna anécdota, o aunque solo sea la buena noticia de la semana, ¿no? Para empezar con buenas vibras, ¿no? Y luego abordar el tema pues con los diferentes enfoques, ¿no? En este caso es verdad que mientras hablabas, a mí me venía a la cabeza lo maravilloso que es el Evangelio en cuanto a que es un mensaje constantemente innovador, en el sentido de que, al menos en mi caso particular, en cada etapa vital, el mensaje difiere, ¿no? O se va adaptando a tus necesidades o, como estás comentando ahora, quizá a nuestra sabiduría o a nuestra maduración, ¿no? Que según va evolucionando, obviamente un mismo pasaje no significa absolutamente lo mismo, ¿no? Cuando tienes 15, 20, 40, 50 que 60 años, ¿no? Y le vas sacando jugo a algo que de repente no habías identificado y que dices, ostras, qué maravilla, ¿no? O sea, Y y la otra por cosa eso también, es... si la otra cosa que en la misma prédica o en el mismo evangelio, lo que te dice a ti, a mí me dice algo diferente. Correcto. Es dependiendo, creo yo, lo que el Espíritu Santo sabe que necesitamos. El Espíritu Santo sabe cuál es lo que necesitamos escuchar o lo que necesitamos sanar. Y Él se encarga de poder transformar ese mensaje en algo sanador, algo muy personal, algo muy particular para el que lo está escuchando. Me ha pasado con las homilías los domingos. O sea, una persona me dice, padre, siento que me estaba hablando a mí específicamente, y otra persona me ha dicho lo mismo con problemas completamente diferentes. Fíjate. ¿No? Y claramente eso solo sucede con el Evangelio, y por eso sigue siendo el libro más vendido, y por eso en las disputas que tengo con mis amigos
no creyentes, ¿no? Les hago siempre la misma pregunta. Oye, es que ni siquiera el Imperio Romano, ni el español, que no se ponía el sol, ¿no? En nuestro imperio, pero todo eso ha pasado y, sin embargo, pues el Evangelio y la palabra de Jesús sigue ahí, ¿no? Después de 2000 años y lo que le queda, obviamente, y parte es todo esto que estamos comentando, ¿no? Esa sabiduría que encierra, que se va adaptando y que se personaliza en cada uno de nosotros, pues obviamente solo es posible si ha sido escrito por alguien inspirado por algo más que la capacidad o sabiduría humana, ¿no? Pero en cualquier caso, también tiene que ver la innovación en el cómo, ¿no? No solo el qué, y es verdad que mencionabas a San Juan Bautista de la Salle, porque esta semana, cuando nos escuchéis posiblemente, bueno, el 7 de abril estamos celebrando su festividad y que fue, de hecho, hoy en día es el patrono de los educadores porque fue el primer sacerdote que decidió, oye, implementemos métodos pedagógicos innovadores, promovamos la educación gratuita para todos y empezó a crear un legado también en cómo hacer las cosas de manera distinta con los recursos que en cada momento, según vamos evolucionando la sociedad, tenemos, ¿no? Y en ese sentido, quería conocer tu opinión, por ejemplo, sobre algo de tanta actualidad como es la inteligencia artificial. ¿Cómo crees que eso va a impactar en la espiritualidad y en nuestra conexión con Dios? Fíjate que no me atrevería todavía como que a darte un, una opinión porque todavía no me he empapado mucho del tema y es algo que lo he estado observando, lo he estado siguiendo, no necesariamente de tan cerca, pero hasta cierto punto le tengo un poquito de temor, pero que quizás porque no entiendo bien todo lo que hay, pero yo sé que de alguna forma también la ciencia siempre nos ayuda a de muchísimas formas, ¿no? Positivas, pero la otra cosa también es un poquito como que, ¿cuáles son las partes negativas de esto? No lo sé. Tengo que ir, entrar un poco más y me fascina que me hagas la pregunta y me fascina también tener la oportunidad de poder compartir con todas las personas cómo hasta el momento me siento, ¿no? Porque, como les digo, o sea, no tengo todavía tanta información, me gustaría saber un poco más de esto para poder decir, esto es lo que me preocupa, esto es lo que nos favorece y esto es lo que nos puede ayudar en la cuestión de la evangelización, ¿no? No, mi perspectiva laica en este terreno, porque como bien sabes, en todos los negocios que pongo en marcha siempre tiene que haber un propósito que tiene que ver cómo impactar, ¿no? De la manera más eficiente al mayor número de personas, de manera positiva, y muchas veces conlleva precisamente eso, ¿no? Cómo usar nuestros recursos, talentos, fortalezas para transformarnos en nuestra mejor versión y a través de sistemas, en este caso negocios, cómo llegar al máximo número de personas para impactar positivamente, que se puede leer también como para ayudar, ¿no? Acercarles a su mejor versión o a Dios. Y es verdad que las nuevas tecnologías claramente lo que nos proporcionan es más tiempo en ocasiones, si sabemos obviamente hacer uso de ese Claro. tiempo en lugar de engancharnos a ellas. Pero yo sí que soy tecnooptimista en el sentido de que creo que todo este apoyo que va a venir inevitablemente a través de la IA y la robótica nos va a dar más tiempo que si realmente aderezamos y regamos adecuadamente la base, que es la educación, precisamente desde niños, y de la importancia de este paso terrenal y qué es lo que más nos autorrealiza, que es básicamente el servicio a los demás y el amor, pues tendremos más tiempo para dedicar a eso, ¿no? Para poder realmente tener mayor interacción social, para poder tener más tiempo para nuestros seres queridos, para nuestros abuelos, para nuestros padres, hermanos, amigos. Y el único riesgo, efectivamente, es como todo, los excesos, ¿no? O sea, si al final, yo creo que te comentaba algún día el hecho de que yo veo entre los amigos de mis hijas que utilizan el chat GPT pues como psicólogo, como psiquiatra o como sacerdote, en el Mm. sentido de que hacen este tipo de confesiones, ¿no? Virtuales en el que les comparten sus inquietudes, ¿no? Y estás viendo cómo efectivamente, yo creo que en ese aspecto peligrosamente,
están haciendo uso de tecnología versus de un profesional, sobre todo si es un tema de salud mental o de necesidad de terapia, quiero decir, que obviamente cuidado, ¿no? Porque no está en esa fase, por lo menos hoy por hoy, la inteligencia artificial generativa, y puede tener obviamente riesgos, ¿no? La interacción en ese sentido. Pero por otro lado, me afianza o me confirma más la necesidad al final de esta interacción humana. O sea, al final, lo que va, igual que nos pasó con la epidemia y con el COVID, al final este tipo de desarrollos, por otro lado, es un yin-yang, ¿no? Porque cuanto más capacidad tenemos de que la tecnología nos realice más actividades rutinarias, pues más tiempo vamos a tener y más se va a valorar la experiencia humana. O sea, al final la inteligencia artificial podrá hacer muchas cosas, pero no va a poder sustituir esta relación de seres gregarios que somos y que al final es donde más valor tiene y, por supuesto, el amor, ¿no? Al final no vamos a poder llegar a poder sustituir el amor de una madre a un hijo o el amor filial, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que nos va a impulsar a ser cada vez más conscientes de esa necesidad y que si realmente se puede hacer un uso positivo para poder quitar tiempo a temas que al día de hoy a lo mejor nos están generando estrés, enfermedades, una esclavitud quizás sin sentido, ¿no? Por unos objetivos puramente financieros, materiales, etcétera, etcétera. Oye, pues bienvenido sea, ¿no? Que evolucione la sociedad. Algunos de mis amigos lo denominan al nuevo... al nuevo heaven, ¿no? Al nuevo cielo, en el sentido de que estamos al final volviendo a Adán y Eva, porque si realmente al final las máquinas o los robots acaban haciendo todo, pues nos vamos a encontrar en un potencial escenario idílico de 100% de ociosidad, en el que vamos a ser responsables de cómo hacer uso de ese tiempo de la mejor manera posible, ¿no? Fíjate que yo no lo había pensado de esa forma. La forma como lo veo yo, por ejemplo, es de que de alguna manera como que nos puede deshumanizar, no sé si sería esa palabra. Perdemos el contacto con nuestros seres queridos. No vamos a querer muchas veces también ni siquiera prescindir de la ayuda de otras personas, sino que lo vamos a tener todo robóticamente al servicio nuestro. eh, la interacción humana y va a ser cada día menos, es lo que yo me ponía a pensar, o sea, no lo había visto desde el punto de vista que lo estás hablando, lo cual es una buena noticia, lo que tú estás diciendo, porque si vivimos en este mundo que nos quita el tiempo o se lo entregamos nosotros el tiempo a tantas cosas que son importantes hacer para poder subsistir, al tener otros servicios uno pudiera tal vez quizás dedicarse más a uno mismo, y cuando digo a uno mismo, a poder crecer espiritualmente, a poderse instruir académicamente, a poder leer un libro que hace falta. Alguien me dijo a mí hace tiempo, cuando tenía 20 años, nunca se me va a olvidar, era la directora de educación religiosa de un programa catequético de una de las parroquias donde yo estuve ayudando por el verano. Apenas era seminarista por primer año y me dice esta señora, en paz descanse, me dice, mira, Juan Carlos, me dice, te voy a dar un consejo y no sé si alguna vez yo te voy a ver de sacerdote, me dice, pero si no, de todos modos, llévate el consejo. Imagínate, ya casi hubo 25 años de cura y estudié 9 años para llegar a la ordenación. Eso fue antes de comenzar a esa preparación y todavía me la tengo presente aquí como que si me lo estuviera diciendo, y él me dice así fácilmente, el mejor amigo que vos podrás tener muchas veces, me dice, es un buen libro, porque un buen libro que te va a educar, que te va a instruir, que te va a fortalecer, que te va a llenar de esperanza, que te va a llenar de fe. Y las veces que yo me he sentado, que he tenido el tiempo a poder sentarme a leer un libro, y esos libros que te levantan por dentro, inspirados sobre todo en la fe cristiana, ¿no? Es como que uno dice, o sea, que déjame levantarme, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a terminar el último capítulo, o sea, quiero leer el final como llega, pero ya tengo ganas de salir corriendo y poderle decir al mundo lo que ahora yo sé, ¿no? Es como decir, o sea, este libro me ha llenado, me ha ayudado,
me ha inspirado, me ha fortalecido, me ha dado la energía para poder hacer lo que tengo que hacer. ¿Y cuánto de eso nos hace falta a nosotros, cantidad? ¿Cuánto de eso, no? Ahora, mira, en esa línea, por ponerte también ahí entre la espada y la pared un poquillo, porque cada vez vamos a hacer preguntas un poco más picantes, o que los jóvenes, a través de los amigos de mis hijas y algún que otro mensaje hemos recibido, en esta misma línea, que lo que estás comentando, ¿no? Si Jesús estuviera físicamente entre nosotros hoy y tuviese esa necesidad que estás comentando, oye, ¿cómo puedo hacer de la mejor manera posible el compartir, ¿no? La palabra y demás? ¿Qué crees que usaría él? ¿Qué parte de la innovación o de la tecnología actual para difundir el Evangelio? yo creo que los medios sociales, Hmm. definitivamente. Por ejemplo, algún día me fascinaría poder, que pudiéramos entrevistar a mi prima, la que es monja, que está en España, en Mallorca, que participó del concilio aquí en Roma, tiempo pasado. Y ella da clases en la Universidad de Mallorca y su especialidad es en los medios sociales, en todo lo que es comunicación. Y ella me decía, primo, me decía, quiero decirte algo después de que termine el concilio, después de que sale ella, pero ilusionada y movida por tanta buena noticia, ¿no? Y me dice, te quiero contar algo, te quiero decir algo, me dice, te quiero recomendar algo, me dice, haz uso de los medios de comunicación para poder evangelizar, me dice. Ahora, eso de ir a tocar puertas y puertas y entregar un panfleto y un papelito, me dice, ya eso como que está no necesariamente obsoleto, pero vas a llegar más a través de los programas de un podcast, no sé, un YouTube, un Facebook, un Instagram, algo, me dice. Eso es las avenidas ahora mismo de la evangelización, porque hay tantos jóvenes, sobre todo jóvenes, que están pegados a esto constantemente. Y entonces, cuando alguien comparte lo que tú has dicho, aunque sean 37 segundos, esa persona va a pasárselo a otra persona y quizás esa persona necesita esperanza, necesita una inyección de amor, de fe. Y ahí vas a lograr, me dice, a poder tocar un corazón sin haber tocado una puerta y que te la tengan que abrir. Entras directamente a la persona, no ni siquiera tienes que tomar un bus o caminar o moverte en un carro para llegar a esa dirección. Estás entrando directamente, instantáneamente y a la persona en concreto. Y tiene razón. Yo creo que ahí estaríamos todos de acuerdo. Yo creo que, por supuesto, en mi caso, en todos los negocios, las redes sociales, las comunidades, el uso de Discord, Instagram y en general, todas las redes sociales, sea LinkedIn, YouTube, es crítico. Hoy en día, pues porque es donde está el tráfico, ¿no? Ya antes era location, 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 ¿no? Y tenías que estar sí o sí en un mall. Ahora es en realidad estar ahí, ¿no? Porque son los pasillos virtuales o digitales donde está el tráfico. Y de hecho, mira, recordando, no sé cuándo estéis escuchando este programa, no sé cómo estará el Papa, ¿no? Pero hace poco le leía a él que decía, no tengas miedo de lo nuevo, porque si Dios está contigo, nada está contra ti, ¿no? Que en ocasiones también yo había escuchado algún tipo de debate de, no, es que la Iglesia no puede entrar en determinados... Y yo percibía como cierto temor. Y digo, oye, no hay nada que temer. O sea, usemos toda la tecnología, usemos todos los altavoces posibles, porque sí, oye, qué mejor lo que te comentaba, ¿no? Una vez que salíamos de nuestro retiro, el tema de que si al final es el mejor producto, no hay mejor producto que el amor, y encima tienes los mejores, entrecomillado, ¿no? Los mejores comerciales que puedas tener, que es el Espíritu Santo, que es Jesús, que es la Virgen María, que es San José. O sea, desde luego es imposible encontrar un producto / servicio mejor, con lo cual lo que necesitamos es, una vez que ya lo tienes, es incrementar el número de canales de comunicación y de venta, entre comillas también, ¿no? Para evangelizar. Entonces es verdad que en este sentido la Iglesia debe innovar y debe adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías. Y otro tema que también puede ser, hablando de innovación, un poco delicado, ¿no? Que es, por ejemplo, todo el tema de la biotecnología. ¿Cómo ves tú ahí que
con respecto a la dignidad humana y todo lo que ya vamos evolucionando a nivel social, ¿no? ¿Qué límites deberíamos tener en el uso de esas tecnologías? Fíjate que para esa pregunta me fascinaría que invitáramos al padre Shofi, que es un experto en eso, Okay. y poderlo escuchar, porque cuando yo tengo esas preguntas cuando ya es la parte moral, la parte, Ética. todo eso, si él tiene una respuesta, muchas veces que yo no he entendido algo en específico, y yo digo, ¿y por qué es que la iglesia no ha permitido esto cuando a los ojos míos han sido como que es obvio que se puede, digo yo, ¿no? O sea, muchas veces, o sea, uno tiene que estudiar definitivamente y sale algo, pero yo siempre me digo, o sea, cuando la iglesia le pone un posible no o un no a algo, primero que todo está inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Y después de muchos tiempos de estudio, cuando digo tiempo, no sé si años, meses o décadas, no sé, Porque pero eso cómo funciona, padre, para que lo entendamos todos. Igual que las canonizaciones o igual que los milagros o todos estos temas que de repente conllevan a un debate, desde el Vaticano hay comités, equipos especializados que se ponen a hacer este tipo de auditorías o cómo funciona a nivel hay, operativo. hay comités, por decir así. Como te digo yo, o sea, yo honestamente no he entrado a ver, a estudiar cómo es que todo se organiza, ¿no? Por eso me gustaría invitarlo a él, que es la persona con más experiencia en esto que yo, para no decir algo después que yo diga después, oye, ¿cómo dije eso? No sabía. Pero cuando yo tengo una pregunta que me está causando ruido porque no tengo la respuesta y me está causando ya sea algo negativo, algo que me da un poco como de ansiedad, yo muchas veces lo llamo y le digo, padre, teniendo este caso en la vida diaria, ¿no? En cómo uno puede, primero que todo, contestar a esta pregunta, o cómo puedo yo entender esto mejor, esta situación. El hombre tiene uy, Dios mío, tiene una facilidad pastoral para poderle hablar a uno en términos que cualquiera puede entender y pueda decir, claro, con razón, con razón. A mí me ha sacado de tantas dudas, me ha ayudado tanto para poder realmente entender las cosas perfectamente. Él da clase en la universidad y él tiene su doctorado, ¿no? Él es un sabio y un experto en estas cosas. Así que Bueno, algún pues día lo vamos se nos ha acumulado en el día de hoy ya 2 entrevistas, la de tu prima y Sí, la de... ya tenemos que irnos poniendo a trabajar en eso pronto, ¿eh? Sí, Sí, porque esto es la intención también del podcast. Iremos salpicando algunos capítulos con precisamente entrevistas, ¿no? A este tipo de expertos o personalidades que tengan una mayor experiencia, conocimiento, sabiduría en temas que pensemos que lo amerita, ¿no? El profundizar un poquillo más. Pero y en esta misma línea, efectivamente, hablando de la importancia de la innovación, pero también de la fe, ¿no? Porque también por aderezar con puntos de vista que hace poco compartía con mi equipo de uno de mis negocios y le recordaba a Steve Jobs, ¿no? Que decía que la innovación no es cuestión de dinero, que es generalmente lo que nos falta a los negocios, sino de personas con fe en sus ideas, ¿no? Y aquí aparecía la palabra fe en el sentido obviamente posiblemente no religioso, pero que al final es el concepto de fe, que es, oye, tienes que creer realmente, en nuestro caso siempre, como indicó, aderezado con un propósito o con una misión en cualquier idea de negocio que pongamos en marcha, pero la importancia que tiene, por mucha innovación, por mucha nueva tecnología que tengamos, la necesidad de la fe y de la perseverancia, ¿no? Que también San Ignacio de Loyola, ¿no? Solo los grandes proyectos pueden desarrollarse a través de primero grandes sueños, pero luego florecen con fe y perseverancia. O sea, la necesidad en todo lo que hagamos en esta vida de la fe como principal fortaleza y protagonista, ¿no? Sin la cual pues, sí. poco podemos hacer. Yo añadiría, además de fe y perseverancia, añadiría otra palabra muy importante, que es la creatividad. Porque yo creo que necesitamos ser creativos para poder
con esa fe, con esa perseverancia, poder ser innovadores, poder ser personas que puedan llevar al lugar donde vivimos nosotros, a la sociedad donde nosotros nos estamos desarrollando, al poder llevar la buena nueva de una forma que sea fácil de entender, fácil de abrazar, fácil de poder contagiar a los demás. Fíjate, yo tengo unas cuantas noticas aquí que quería compartir contigo sobre eso, porque quiero aprovechar también de que este programa, aunque los dos estamos arriba de los 50 años, pienso yo, ¿no? Entonces, Sí, sí, estamos... somos de la misma cosecha, de hecho. ¿Me entiendes? Entonces, pero la intención es que este programa sea para jóvenes. Y es nuestra... En espíritu también, como nosotros. Sí, eso te lo puedo decir que sí. Eso sí te puedo decir que sí. Pero ya que estamos nosotros en este año jubilar, que el tema del año jubilar es peregrinos de esperanza. Ok. Si somos nosotros peregrinos, porque creemos nosotros en fe, que vamos nosotros caminando hacia una meta, y esa meta es el cielo. Bien lo dijo el Señor a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y voy a prepararles un lugar. Regresaré por ustedes y los llevaré, ¿no? Y Tomás le dice, Señor, pero no sabemos para dónde vas, no sabemos cuál es el camino. Y el Señor le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre, nadie va al cielo, nadie va a la eternidad si no es a través de mí. O sea, por lo tanto, nosotros como cristianos no tenemos que pensar que somos peregrinos en este mundo, pero peregrinos ¿de qué? De esperanza, porque si nosotros no tenemos esperanza, ¿cómo nosotros vamos a decir, voy a llegar a tal punto y esa es mi meta? Ahora bien, teniendo eso en cuenta, yo quisiera invitar a la juventud y a todos aquellos que nos están escuchando a poder caminar en esa esperanza. A veces somos personas que el temor, la tristeza, la preocupación, el que dirán, la crítica, los miedos a tomar algún tipo de riesgo nos inmovilizan. Y nosotros no podemos permitir que esa luz de la fe que ilumina los caminos nuestros y los demás se vayan a ir apagando. Tenemos que ir caminando con creatividad, transformando un mundo con un propósito o con propósitos y valores. ¿Y cuáles son los propósitos? ¿Y cuáles son esos valores? No, bien lo dijo el Señor también en el Evangelio, donde dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Bueno, una lámpara no se esconde no se tapa con una cazuela y se pone bajo la cama o bajo la mesa. La sal, si ya no tiene sabor, como dice el Evangelio, ¿para qué sirve? ¿Para tirarla y pisotearla? No, nosotros somos esos canales, esos vehículos, esos discípulos que tenemos que ir caminando a pesar de que el mundo nos vaya tirando bolas de fuego, ¿no? Y que ese calor que muchas veces impide seguir, como cuando uno va en el desierto, ¿no? Y caminando, aquel calor, falta de agua, la tierra caliente, ¿no? Yo me vine a este país, ¿no? De esa forma y fue muy duro, pero yo decía, mi esperanza es llegar al otro lado y poder tener un mundo mejor. Yo no sabía que el Señor me estaba trayendo de Centroamérica para en algún momento llegar a entrar al seminario o ser sacerdote y poder servir al pueblo de Dios por este lado. Pero mi meta en ese momento era cruzar la frontera, era llegar al otro lado, era poder llegar a mi destino. Y la situación se puso muy difícil. Llegó un momento en que caminamos entre personas muertas por la noche, el frío, la lluvia, la soledad, la oscuridad, cuando te persiguen. Si uno no tiene esperanza, uno se deja morir, uno colapsa por sí mismo y uno dice, ¿para qué seguir si no hay nada por lo que yo tengo que luchar? Pero yo sabía que yo tenía propósitos. Yo tenía un propósito que era llegar al otro lado, llegar a un mundo mejor para poder ayudar a otras personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros vemos
esa palabra de la innovación con el alma, como tú lo dices. O sea, no podemos desasociarnos de nuestra fe en la vida eterna, ¿no? Entonces, tenemos que ser innovadores, tenemos que ser creativos, pero sin fe, sin esperanza, sin amor, que son las virtudes teologales. O sea, es imposible caminar en este mundo donde hay tantos tropiezos mundanos, tantas tentaciones. Me fascina escuchar confesiones, como lo decía el domingo pasado, sobre todo de los jóvenes adultos, de los muchachos del high school. Yo les decía en la homilía, o sea, con todo el respeto, ustedes no tienen filtro. Y así como no tienen filtro para decir muchísimas cosas afuera, tampoco tienen filtro para hablar cuando vienen a la confesión y lo vomitan todo. Y esa es una gracia grande, porque al vomitar eso, todo están diciendo, estas son las cosas que me están afectando. Por lo tanto, necesito la gracia de Dios. Increíble. Qué bueno. Hay una muestra de confianza también, ¿no? Pero es verdad que incluso por ponerle un aderezo más, si quieres, pragmático de todo lo que estás comentando acerca de la creatividad y de... A veces yo tengo debates, ¿no? Generalmente cuando estás creciendo en el camino de la fe, ¿no? Entre la fe y la razón o la ciencia y cómo a veces la gente intenta acomodarse con la excusa de que son incompatibles, ¿no? Y bueno, trayendo a colación, por cierto, de nuevo, ¿no? A San Juan Pablo II, en este caso, la fe y la razón son como dos alas con las que el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad, pero necesitas las dos cosas, o sea, no son incompatibles y, sin embargo, como bien dices, si buscamos resultados distintos, decía Albert Einstein, ¿no? Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, o sea, tienes que ser creativo, tienes que hacer cosas distintas, tienes otro tema que has sacado así que parece menor, pero no, es la valentía. Es la valentía especialmente hacia el progreso, ¿no? Hacia la evolución. Porque desde luego, si esperamos tiempos mejores sin hacerlos nosotros mejores, ¿no? Esto era San Agustín, ¿no? Si esperamos tiempos mejores sin hacerlos mejores, no van a llegar nunca. O sea, tenemos que poner de nuestra parte, o como decimos también, a Dios rogando, pero con el mazo dando. O sea, llega un momento en que, por supuesto, tener el manto de protección, esa fe, pero necesitamos la acción, necesitamos la innovación, el sacrificio en el buen sentido de la palabra. O sea, el sacrificio a veces significa, oye, pues desconéctate de las pantallas por una hora, que tampoco pasa nada si estás solo una hora o dos al día, y oye, y usa ese tiempo para algo que a lo mejor al principio nos está costando más, porque ahí es donde entra el diablo, obviamente. O sea, te va a decir, hombre, no, ¿para qué vas a dejar de...? Vete 2 o 3 capítulos seguidos. Eso es el diablo. O sea, cuando realmente, oye, no, es que preferiría dedicar un poco de tiempo para mejorar mi relación con Dios o con los demás, o porque voy a visitar mejor o voy a quedar con un amigo o con un familiar. Ahí en esos momentos es donde tenemos que mostrar ese sacrificio hacia el amor, esa valentía hacia el amor y combatir a estos espíritus, ¿no? Malignos que están por ahí por el mundo, como en el rezo de San Miguel, ¿no? Impidiendo que vayamos hacia el camino correcto, ¿no? Pero lo importante es ser conscientes de que, oye, no, es que nos va a hacer mucho mejor personas, vamos a estar mucho mejor autorrealizados, vamos a sentirnos mucho más plenos en el atardecer, ese que nos van a examinar en el amor, cuando por lo menos ningún extremo creo yo que sea adecuado para avanzar, pero sí que, oye, no pasa nada que te veas una película en Netflix, pero no te veas 3, o sea, no hagas maratones. Oye, no, pues dedica parte de ese tiempo, ¿no? Para realmente buscar esos resultados distintos a través de acciones distintas que vayan en esa dirección de creatividad e ingenio, pero para mejorar la vida de los demás, que al final es lo que nos va a dar mayor satisfacción, ¿no? Tú mencionabas 2 cosas, la valentía junto con la creatividad, ¿no? Y eso me lleva a decirte que necesitamos hombres y mujeres, sobre todo jóvenes, que puedan ser líderes en esta vida, ¿no? Y que sean innovadores, pero desde el punto de vista del alma, para cambiar un mundo que está siendo bombardeado con tantas cosas negativas, y para eso se necesita sacrificio, que es lo que tú estás hablando. ¿Y el sacrificio en qué sentido? En que tenemos que morir a ciertas cosas o negarnos ciertas cosas, ciertos gustos, para poder servir, como lo hizo Jesús. El que bajó del cielo y se hizo hombre,
como uno de nosotros, menos en el pecado, para poder servir. Imagínate, si podemos poner como un innovador, no. Vino a revolucionar todo sin cambiar un solo punto, una letra o una coma de la ley. Lo que hizo vino a ser la ley perfecta a través del amor. Y es lo que necesitamos, gente que sepa amar. Bueno, pues con este mensaje, Padre, porque ya hemos cubierto el tiempo que nos concede Radio Paz, creo que esperamos que haya calado ese dedicar algún momento, si no al día, a la semana, para pedir sabiduría, claridad, cómo poder utilizar nuestros talentos, fortalezas y creatividad y valentía de una manera que honre a Dios y que ayude a los demás, ¿no? Yo creo que ese es el desafío de esta semana con el que os dejamos rumiando y sugiriéndoos también es el entorno magnífico si vais a una iglesia o si vais al Santísimo, pero si no, en mitad de la naturaleza. Pero desde luego, oye, es un ejercicio que desde luego puede cambiar no solo nuestras vidas, sino el de muchas otras, ¿no? Así que con este mensaje, no sé si quieres añadir algo más. No, únicamente dar las gracias a todas las personas que hacen posible que Radio Paz pueda salir al aire, ¿no? Porque es a través de la colaboración de todos los voluntarios y los que apoyan con su parte financiera, ¿no? Y que podemos nosotros llegar a tantas personas que lo necesitan y quizás no pueden absolutamente dar nada más que sus oraciones, que es grande también. Así que gracias a todos. Fer, es un placer siempre estar contigo. Una alegría poder llegar a este programa y que Dios los bendiga, que pasen un feliz resto de la semana, ¿eh? Pues el placer es compartido. Recordar siempre suscribiros a este podcast en vuestra plataforma de preferencia. Recordaros que también podéis enviarnos sugerencias, preguntas, algún tema que os gustaría que debatiéramos al correo que muestro aquí en las imágenes y que si no tendréis también en la página de YouTube, en las notas del episodio. Y hasta el próximo episodio de Nueva Sabia, siempre si Dios quiere, claro. Hasta pronto. Gracias por ser parte de esta comunidad que transforma vidas desde el amor y los valores. Esto fue Nueva Sabia.